Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de salud, otro más, donde vamos a brindar información importante sobre nuestro producto, sobre el Ganoderma lucidum. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Cuando vi el flyer, la verdad dije, creo que vamos a recibir información valiosa porque a veces no pensamos o no le damos la importancia a la microbiota y de repente, pues bueno, sí influye. Ahorita nos va a explicar más a fondo Carely, pero influye demasiado en nuestra salud. Entonces, pues bueno, el día de hoy, déjenme compartirles que nuestra ponente es licenciada en enfermería, con diplomado también en temas de eh, niños con autismo y también, bueno, ella ya tiene 6 años con nosotros consumiendo el Ganoderma lucidum, ha estudiado muchísimo sobre esto y lo más importante es que tiene una experiencia en esto. Al final del día, cuando nosotros lo podemos compartir desde la experiencia de algo que nos ha pasado a nosotros, pues es mucho más sencillo, más convincente incluso el tema de cómo compartirlo. Entonces, pues bueno, vamos a tener el tema cómo ayuda el Ganoderma lucidum en la microbiota para mejorar la salud cerebral. Y bueno, le voy a hacer los micrófonos a nuestra socia Carely Aguilar, licenciada en enfermería. Hola, pues buenas noches, gracias por su asistencia. Y bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, pero bueno, aquí estamos para tratar de explicar un poquito, ¿no? Cómo es que funciona nuestro organismo maravilloso. Entonces, el tema es, como bien nos dijo Doris, muchas gracias por tu presentación, es cómo nos ayuda el Ganoderma lucidum a mejorar la microbiota y, bueno, a mejorar la salud cerebral. Para esto vamos a empezar, ahora sí, por las definiciones para que vayamos entendiendo un poquito cómo, o sea, sobre el tema, ¿sí? Entonces, ¿la microbiota qué es? Pues resulta que es una serie de microorganismos, lo que antes nosotros conocíamos como la flora intestinal. Ahora ya se sabe que se denomina microbiota, que es una serie de bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos que residen en nuestro cuerpo. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la microbiota intestinal, pero pues también tenemos esta microbiota en otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres, en la vagina, podemos tener en la boca, en la piel, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos, ¿no? El microbioma se refiere a el ambiente en general, no solamente a los microorganismos, sino a la totalidad de ellos y también a las condiciones que se dan, en este caso, en el intestino y cómo se relacionan entre sí estas comunidades, ¿no? Vamos a hablar de que una eubiosis es igual a un equilibrio entre toda esta variedad de microorganismos y que nos van a llevar a tener una buena salud. Y la disbiosis, que es un desequilibrio, nos va a llevar a la enfermedad. Y me da la siguiente, porfis, Doris. Sí, aquí creo que, bueno, las funciones de nuestra microbiota están relacionadas con el metabolismo, tiene funciones estructurales, sobre todo que nos defienden de nuestras propias toxinas y de las toxinas en general. Nos van a ayudar en el sistema inmunológico súper seguro, y también nos van a ayudar o van a tener una función en nuestra respuesta al estrés, al dolor e incluso en la sociabilidad y en la cognición, o sea, en los procesos de pensamientos. ¿Me da la siguiente, Doris, por favor? Vamos a ver cómo se compone la microbiota y vamos a ver que esta se relaciona directamente con la edad, con lo que comemos, o sea, con la dieta, con nuestro estado de salud. Si tenemos hermanos, si nos enfermamos, va a haber una variación, además de entre personas,
También nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener diferentes microbiotas dependiendo de nuestra etapa en la que nos encontremos y de cuestiones como, por ejemplo, un embarazo, ¿no? También eso puede modificar la microbiota, además de factores ambientales, como puede ser que si estamos tomando tratamientos médicos con fármacos, también esto va a cambiar la microbiota. Y la siguiente, por favor. Vamos a ver que la microbiota se empieza a formar desde la gestación. O sea, no es algo que desde que estamos en la pancita de mamá, ¿sí? El estado nutricional de nuestra mamá repercute directamente sobre lo que va a ser nuestra microbiota. Si la mamá tuvo algún tipo de tratamiento con antibióticos durante el embarazo o incluso un poco antes, si ha tenido infecciones, ¿sí? Todo esto repercute. ¿Y hacia dónde se da esta transmisión? Digamos, a través de la sangre del cordón umbilical, cuando nacemos a través del canal vaginal. Se ha encontrado que en el líquido amniótico, que es el líquido en donde está el bebé, estamos flotando, ¿verdad? Dentro de nuestra bolsita, se ha encontrado una diversidad de microbiota y esta diversidad no es tan alta, pero sí es estable, digamos. Si me da la siguiente, por favor. También lo que les mencionaba, va a haber una diferencia importante en la formación de nuestra microbiota, dependiendo del tipo de parto en el que nosotros nacemos, ¿no? Si es un parto vía vaginal, la microbiota va a tener nuestra microbiota va a tener mayor posibilidad de ser más diversa, por lo mismo que al pasar a través del canal de parto, o sea, por toda la parte perianal, la parte vaginal de nuestra mamá, que estamos en contacto cuando estamos naciendo, nos nutre, digamos, se van transmitiendo, se va favoreciendo la diversidad de estos microorganismos y sobre todo de probióticos, o sea, de los factores o de los microorganismos que van a favorecer el equilibrio de toda la comunidad que vamos a tener en nuestro intestino y va a ser mucho más estable y va a tener funciones de protección y de maduración en nuestro sistema inmune, por lo cual, pues los niños que nacen vía vaginal, pues van a tener mayor posibilidades de enfermarse menos y si se enferman, pues de recuperarse pues más mejor, ¿no? En cambio, los niños que nacen por parto, por cesárea, como no están en este contacto con la microbiota de la mamá a nivel vaginal, pues la microbiota va a estar menos diversa y también se han encontrado estudios científicos, se encontraron que está asociado con mayor incidencia, por ejemplo, de celiaquía, o sea, de problemas intestinales, con asma, alergia e intolerancias alimentarias. También se encontró que es 5 veces más probable que estos niños desarrollen TDAH, 2.5 veces más probable que tengan trastorno bipolar y 2 veces más autismo, más probabilidades de que estos niños tengan autismo. Entonces, si se dan cuenta, de los 4 factores, 3 están relacionados directamente con trastornos del desarrollo que tienen que ver directamente con el sistema nervioso, ¿sí? La siguiente, Doris, por favor. También otro factor importante es la lactancia materna. O sea, la lactancia no es solamente porque la leche es estéril, porque además ahora ya sabemos que tiene muchísimos nutrientes, sino porque además a través de esta lactancia se va a favorecer otra vez ese equilibrio de las bacterias que van a favorecer
el equilibrio en nuestra microbiota, ¿sí? Y vamos a ser más resistentes, más competentes y tenemos mayor posibilidad de enfrentar las infecciones. Es lo que les decía, ¿no? A lo mejor son niños que se enferman menos o que se recuperan más pronto, ¿sí? Entonces, esto es importante, ese es otro factor importante. Siguiente, por favor. En cambio, cuando los niños reciben alimentación artificial por la razón que sea, ¿verdad? A través de la fórmula, sí es cierto que podemos ver en los comerciales que están las fórmulas enriquecidas, que tienen probióticos, tal cosa, ¿no? Y sí, puede ser que tienen esto que comentan, esto que anuncian, tienen estos factores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no son naturales, lo que sucede es que lo que se ha observado a través de los estudios es que sí es cierto que tienen como mucha variedad de microorganismos, ¿sí? Pero el pH es más neutro, digamos, y entonces esto favorece a un tipo las enterobacterias que dice acá, son un tipo de bacterias que van, a los que pertenecen, por ejemplo, patógenos como son la salmonela o la shigella. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son más propensos a tener infecciones intestinales, ¿sí? Porque es del tipo de bacterias que nos van a enfermar. Porque en realidad en nuestro organismo tenemos microorganismos que potencialmente nos pueden enfermar, pero que si están, digamos, en cierto nivel, es normal y sí nos ayudan en la digestión y en cumplir funciones, ¿no? Pero cuando estas poblaciones que se llaman oportunistas, es cuando se pierde el equilibrio y entonces son más las que nos favorecen, que vienen siendo los probióticos, lo que sucede es que vamos a tener pues mayores enfermedades, ¿no? Entonces, sí es cierto que las leches artificiales pueden ser como muy enriquecidas, pero a nivel práctico, sí, la microbiota es menos estable. Entonces, los niños son más propensos a enfermarse. Siguiente, por favor. Otro proceso importante es la dentición y la adaptación. En esta etapa, la microbiota va a cambiar porque cuando nosotros empezamos a tener la capacidad con la dentición, de moler los alimentos y poder acceder a alimentos más complejos como las proteínas, las carnes, ¿no? Entonces, ya se van a requerir otro tipo de microorganismos que puedan tener la capacidad de hacer esta degradación del alimento para que se puedan absorber los nutrientes. Entonces, bueno, esta es otra etapa y ya vamos a ver que a la edad de 3 años la microbiota del niño va a ser bastante similar a la de un adulto, ¿no? Y me da la siguiente, Doris, por favor. Otro factor importante en la formación de nuestra microbiota es el uso de los antibióticos. Los antibióticos, si bien nos ayudan cuando tenemos una infección a combatir al microorganismo que está causando esa infección, también elimina, o sea, los antibióticos no son selectivos, ¿sí? Así como eliminan a los patógenos, a la infección, también afectan directamente a esta diversidad de microorganismos. Estamos hablando que esa microbiota está formada por muchas bacterias también, ¿no? Y entonces va a desestabilizar la composición de esta microbiota. Puede ser cuando se usan estos antibióticos que se cree resistencia de algunos organismos patógenos a los medicamentos. Ya vieron que ahora, hace años,
podías, que te duele la garganta, tómate tu antibiótico para que, o sea, era gripa, ¿no? Podría ser un resfriado, pero sí, tómate tu antibiótico para que no se te vaya a complicar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Por qué ahora no te venden un antibiótico si no tienes receta médica? Porque se dieron cuenta que pasaba esto, que el uso indiscriminado de antibióticos a largo plazo lo que hace es que te vuelves más resistente a los medicamentos y cada vez necesitas antibióticos más de mayor espectro y que son más difíciles de combatir las infecciones. Y luego estás saliendo de infección y puedes entrar a otra por esta misma resistencia, porque tu microbiota que forma gran parte del sistema inmunológico se debilitó, entonces viene otra infección y entonces se vuelve como casi un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, y se vio que o sea, para que se recupere la microbiota a un estado anterior, digamos, antes del antibiótico, puede tardar meses e incluso años. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Y me das la siguiente, por favor, Doris. También vamos a ver que ya cuando nosotros somos adultos, la microbiota ya no es tan cambiante, es más estable y puede ser modificada por el estilo de vida que nosotros tengamos y pues en gran parte por nuestra dieta. Puede haber cambios transitorios en la pubertad, en el embarazo, por ejemplo, en la menopausia, pero siempre va a permanecer así como nuestras huellas digitales, que son únicas en cada persona. Así nuestra microbiota va a estar marcada desde esa primera etapa, cuando estábamos en la panza de la mamá y desde qué tipo de parto fuimos y pues, el proceso de adaptación, esos 3 primeros años van a determinar en gran parte cómo va a ser nuestra microbiota por toda la vida, ¿no? Entonces, ahora, sí podemos modificarla, claro, tienen mucho que ver los hábitos, por eso nosotros como comunidad, aquí siempre hacemos mucho énfasis en la importancia de los hábitos saludables, porque todos los estudios y por cualquier tipo de enfermedad que tú quieras investigar, todos tienen ese común denominador. O sea, si tú haces ejercicio, si tú duermes, si tu dieta es rica en nutrientes, si puedes manejar tu estrés y demás, pues vas a tener mayor probabilidad de estar salvo. ¿Sí? Porque todos estos tienen una función en esta formación y modificación en nuestra microbiota. ¿Sí? Si nos das la siguiente. En la tercera edad, lo que sucede es que por el desgaste normal va a haber un deterioro fisiológico, un deterioro inmune, vamos a estar con inflamación crónica de bajo grado, pero al final persistente, ¿no? Y por lo tanto, también se van a ver cambios morfológicos, o sea, en la forma va a haber reducción progresiva del peso y de la superficie de la mucosa de todo el intestino, o sea, la mucosa es lo que está adentro, ¿no? De los intestinos, va a haber una pérdida de la elasticidad y también vamos a ver que las personas mayores, o sea, cuando vamos envejeciendo, es muy probable que vayamos también perdiendo los dientes, ¿no? Entonces, esto también es importante porque se ve alterada cuando nosotros perdemos las piezas dentales. Pues obviamente los procesos de masticación y deglución no son los mismos. Entonces, esto va a repercutir porque la digestión empieza desde la boca, ¿no? Desde ese proceso de masticación y todo, hay ciertos elementos que nosotros empezamos a absorber desde ahí, o ciertos químicos que se van también produciendo desde este momento de la masticación. Entonces, cuando esto se altera, pues se altera todo lo que sigue, ¿no?
porque es el primer paso, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Que pues vamos a padecer, vamos a tener más propensión, digamos, al estreñimiento, dificultad para absorber, por ejemplo, los carbohidratos, por eso se baja de peso muchas veces, mayor liberación de endotoxinas, o sea, de las toxinas que nuestro mismo cuerpo produce. Pues estamos hablando que si hay un estreñimiento, obviamente, no, esas toxinas que estamos produciendo, en vez de salir, se quedan allá y se reabsorben, ¿no? Entonces, por eso también es importante tratar el estreñimiento, ¿no? No es algo normal y sí es muy perjudicial a nivel de toxinas. Endotoxina se llama, ¿no? También va a haber una menor disminución de la vitamina D y del calcio, que no tiene, o sea, que no solamente se relaciona con la cuestión huesos, ¿no? Que cuando hablamos de vitamina C normalmente pensamos en, no, pues la formación de los huesos y más propensión a la osteoporosis, sino que sabemos también que el calcio, por ejemplo, está muy relacionado con la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, son dos factores muy importantes. Y la vitamina D, porque pues, es necesaria para que se pueda absorber bien el calcio. Y pues también estamos más propensos a tener mayores infecciones localizadas. ¿Sí? Siguiente, Doris, por favor. Otro factor importante que vemos en la tercera edad es que desafortunadamente, como empieza este deterioro, ¿no? Entonces empieza la medicación, entonces medicación para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol, para no sé, para los triglicéridos, y cuando te das cuenta, estás para la gastritis, porque tienes muchos medicamentos, entonces ya te dan para la gastritis, y es una locura, ¿no? Que si el insomnio, que entonces tú te dan el ansiolítico, y cuando te das cuenta es un montón de medicamentos los que las personas llegan a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de bacterias que se enuncian acá, las bifidobacterias, bacteroides y lactobacilos, que son las que actúan como probióticos, disminuyen ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes en este sistema, y aumentan las bacterias proteolíticas, que estas son las que van a producir más toxicidad. Esto va a favorecer mayor inflamación, lo que les decía, que no es una inflamación tan grande, pero sí va a ser sostenida en el tiempo, ¿no? Y también van a aumentar este tipo de proteobacterias, a las cuales pertenecen los principales patógenos, o sea, van a estar más propensos a enfermarse. Entonces, se vuelve así como el círculo vicioso porque tienes el medicamento que te disminuye las bacterias buenas, favorece las bacterias que no te ayudan, las que te dan toxinas, entonces te vuelves a inflamar o te vuelve a dar otra infección y así, ¿no? Entonces es un poco complicado lo que sucede en este punto, ¿no? ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, se han hecho estudios, ¿no? Sobre esta relación que se tiene de la microbiota en relación al comportamiento y el desarrollo del cerebro. Entonces acá, en esta gráfica que se ve, es de un estudio que se hizo en unos ratones. Este primer grupo de ratones tenían la microbiota sana, ¿sí? Y en este otro grupo de abajo, ellos no tenían microbiota, porque la hipótesis era de que si estábamos libres de microorganismos, entonces probablemente estaríamos más sanos, ¿no? Esa era la hipótesis. Entonces, por eso este segundo grupo no tenían microbiota. ¿Qué es lo que pasó? Que se dieron cuenta que los dos grupos en una cajita donde los pusieron, los ratones corrían así como los puntos, las líneas cafés, las trayectorias y los puntos azules es donde ellos se paraban, ¿no? Entonces, lo normal era que los ratones se detuvieran en las esquinas y que no estuvieran tanto pasando a los espacios abiertos, porque eso
pues los pone más expuestos a los depredadores, ¿no? Instintivamente, ellos lo esperado, lo normal es que se queden ahí en sus esquinas y que estén más tiempo quietos, ¿no? Después de cierto tiempo, en este caso 50 minutos. Entonces se ve que los que tienen una microbiota sana lograron hacer o desarrollar, digamos, este comportamiento instintivo que los protege. En cambio, los que no tenían nada de microbiota, ¿sí? Que es, digamos que sus intestinos eran estériles. Entonces, no aprendieron, no pudieron protegerse a sí mismos y quedaban más expuestos a ser depredados, ¿no? Entonces, en conclusión, es que el grupo que tiene una microbiota sana, pues va a tener una mejor maduración cerebral, el comportamiento va a ser más hacia lo típico, hacia lo esperado, ¿sí? Van a desarrollar esto que se llama factor neurotrófico del cerebro, que es un protector neuronal, van a aprender mejor. Los que no tienen microbiota o tienen alterada van a atender más a la inflamación, a la ansiedad, al manejo de estrés, y también se vio que una intervención temprana con probióticos mejoraba el comportamiento de estos ratones que no tenían microbiota cuando les estaban dando estos probióticos, mejoraron su comportamiento y se pasaron más hacia el grupo de lo normal, sin llegar a igualarlo, digamos, pero sí mejoraron. Ese es como un estudio que dio pie a los demás, digamos, que se relacionaron. Entonces, se vio que el cerebro y el intestino se comunican siempre, o sea, no es como se pensaba antes que, ay, el cerebro es el maestro de la orquesta y le dice a todos lo que van a hacer, y todos los demás órganos nada más, digamos que funcionan, o hacen lo que el cerebro dice. No, o sea, hay una retroalimentación de las dos vías. Entonces, ¿cuál es la forma, el lenguaje, como se entiende en el cerebro con el intestino? Es a través de los metabolistos estos, de ácidos grasos de cadena corta y de los neurotransmisores, que son la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, la GABA, y se vio que el 90% más de la serotonina se produce en el intestino. Pues si me das la siguiente, Doris, por favor. Ahora, ¿para qué sirven estos neurotransmisores o qué son? Pues nos van a ayudar, nos van a ayudar a la regulación de todo nuestro comportamiento. Se vuelve un poquito loco, pero no se preocupen. Falló la microbiota de la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Pues los neurotransmisores nos van a ayudar a funcionar, a que nuestras funciones superiores, digamos, por ejemplo, del aprendizaje, van a tener relación con el placer, ¿sí? La dopamina se relaciona con este placer. Nos ayudan a regular nuestras emociones, los estados emocionales, y como consecuencia también nos ayudan para nuestras relaciones sociales. O sea, tú dices, ¿qué tiene que ver las relaciones sociales con mi intestino? Pues sí están relacionadas. La GABA, por ejemplo, nos ayuda a ese proceso de relajación y de entrar a un sueño profundo y reparador. ¿Sí? Cuando no se produce, por ejemplo, suficiente dopamina, pues vamos a tener más propensión a cuestiones de ansiedad, de depresión, ¿sí? ¿Me das la siguiente, Doris, por favor? Pues vamos a ver también que cuando en este eje intestino-cerebro van a haber ciertos caminos, ¿no? Uno va a ser la vía neural a través del nervio vago, que es del cerebro directamente hacia el intestino. El otro es el eje hipotalámico, ¿sí? Pituitario adrenal se llama, va a tener relación con la activación
de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y también se observó que una dieta rica en fibra, estoy señalando en mi computador, en la presentación como si lo fueran a ver, pero bueno, ustedes miren ahí en la bolita de abajo, las dietas ricas en fibra van a favorecer que metabolicemos un químico que se llama triptófano, que es el precursor o digamos es el antecesor de la serotonina. Entonces está muy directamente relacionado con estos procesos de ansiedad, de depresión y demás, ¿no? Y que cuando esto está alterado, pues va a haber una alteración a nivel de permeabilidad intestinal. Y que esos que dicen, ay, que no me gusta comer lechuga, que no me gustan las frutas o las verduras o no sé qué, o sea, son muy importantes en nuestra dieta para que tengamos una adecuada funcionalidad a nivel de cerebro, ¿no? Y en general, no solo del cerebro, del sistema inmunológico. Y bueno, ¿y qué de la permeabilidad intestinal? ¿Qué pasa cuando? Creo que ahora también ya se escucha más hasta en los comerciales y eso, ¿no? De la permeabilidad intestinal. Pues hagan de cuenta que estamos en una fiesta, ¿no? En la fiesta de los 15. ¿Y qué pasa? Que ponemos un ballet parking, ¿verdad? Para que recepciona las invitaciones y dice, ah, tu familia tal, tu mesa es esta número 5 atrás del escenario, o a un lado del escenario, no sé qué, y tú te vas a sentar con él. Y empiezan a hacer ese acomodo, ¿no? De los invitados, ven quién sí pertenece al staff, quién no. ¿Y qué pasa si en las fiestas en donde no hay este proceso de recepción, en donde puede entrar cualquiera? Muchas veces estas fiestas terminan con las sillas volando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Lo que es el intestino tiene la función de seleccionar cuáles son los químicos o los nutrientes, quiénes sí son nutrientes que debe de dejar pasar, quiénes son tóxicos y que los debe de dejar fuera, ¿sí? Porque estos van a llegar hasta nuestro torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo. Y hacia todo el cuerpo estamos hablando que llegan hasta nuestro cerebro, ¿no? Y entonces van a tener una repercusión directa cuando tenemos mayor cantidad de toxinas, cuando este filtro no está funcionando bien, van a pasar patógenos y otro tipo de toxinas, y las toxinas de nuestro propio organismo, en vez de que sean sacadas, expulsadas de nuestro cuerpo, vuelven a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber mala absorción de nutrientes, vamos a tener problemas inmunes, vamos a estar más propensos a alergias alimentarias, ¿sí? Es probable que pase la barrera hematoencefálica que les mencionaba, y pues va a haber una inflamación crónica, ¿sí? Entonces, o sea, vamos a estar enfermos. Conclusión. Siguiente, por favor. Y lo que les mencionaba, ¿no? Este síndrome del intestino permeable, pues afecta al final a todo nuestro organismo, ¿no? Vamos a estar más propensos a problemas de piel, al colon irritable, a colitis, a enfermedad del Crohn, a padecer fatiga, a tener fibromialgia, artrosis, alergias, ¿sí? Y pues más propensión a autismo, depresión, TDAH, ¿sí? Ansiedad. Si me dan la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se encontró en los estudios relacionados al trastorno del espectro autista? Es que, bueno, ¿qué es el trastorno para empezar, no? Pues vamos a ver que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta directamente la socialización, la comunicación y conductas estereotipadas, ¿no? Como ciertas obsesiones o podemos ver que tienen agitación, por ejemplo, en autoestimulación se llama, ¿no? Con esos movimientos en la mano, movimientos repetitivos, ¿no? Es multifactorial, pero se encontró que
es más probable que tengan autismo los niños que han nacido por cesárea. También se encontró que dentro de los antecedentes de estos niños que en las primeras etapas de su vida tuvieron algún tipo de infección que requirió tratamientos con antibióticos y que estos tratamientos fueron constantes, ¿no? Y también se ha observado que tienen muchas veces problemas gastrointestinales, ¿sí? Si me das la siguiente, por favor. Y la microbiota, lo que se encontró de la microbiota en este tipo de personas es que tienen bacterias degradantes, tienen menos de este tipo de bacterias que nos ayudan en esta biodiversidad, o sea, de las bacterias buenas, digamos, tienen menores niveles. También tienen menores niveles de ácidos grasos de cadena corta, que dijimos que es una de las formas en cómo se comunica el cerebro con el intestino. Tienen mayor presencia de permeabilidad intestinal y que, por ejemplo, están presentes las cándidas. Hay mayor cantidad de este tipo de bacterias llamadas Clostridium, que estos niveles elevados se ha visto que esta relación, o sea, cuando están elevados estos Clostridium, los niños tienden a tener los comportamientos típicos del autismo, como los estereotipos, estereotipias, están, digamos, los comportamientos más alterados, son menos sociables, menos propensos al lenguaje, ¿sí? Entonces, es la presencia de estos microorganismos afectan directamente el comportamiento y la adaptabilidad de estas personas, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio en esta diversidad de su microbiota, ¿sí? Eso es lo que se encontró. Ahora, en relación a la microbiota de la enfermedad de Alzheimer, bueno, eso es un poco como datos que encontré sobre el Alzheimer, que está aumentando cada vez la prevalencia en el mundo. En Yucatán, hasta el 2018, había un caso de 180 casos, ¿verdad? Que ha ido aumentando cada año. Entonces es un problema que pues está cada vez desafortunadamente más presente. No existe un tratamiento preventivo ni curativo, pero si me pasas la siguiente, por favor. Vamos a ver que el Alzheimer, acá es una comparación, ¿no? De un cerebro sano y uno con Alzheimer. Entonces, estas como sombritas marrones que se ven por acá, son esas placas amiloides. Y se ve que dentro del cuerpo de las neuronas, estas son neuronas sanas, de acá de la izquierda y de la derecha, bueno, no se nota mucho, pero bueno, adentro del cuerpo de la neurona, tienen como si fueran las varices, ¿no? Eso se llaman miofibrillas de Tangles. Entonces, es así como se ve el cerebro de una persona con Alzheimer, ¿no? Entonces, estas placas se forman a través de la síntesis de una proteína, ¿no? Y lo que va a hacer es que o sea, conforme crecen estas placas, van matando las neuronas alrededor. Entonces, empieza a haber una disminución literal de la masa, por eso se van perdiendo las funciones, ¿no? Y algo importantísimo es que cuando se diagnostica la enfermedad, realmente esta comenzó hace 20 años. O sea, la mejor forma de prevenir el Alzheimer, o sea, es 20 años antes, ¿sí? Entonces, imagínense, es un dato súper importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que las personas con Alzheimer tienen una menor diversidad de bacterias, tienen abundancia de las bacterias proinflamatorias, o sea, de las que nos enferman, y que estas a su vez van a formar las
las placas, estas amieloides, forman este tipo de placas. Entonces, también van a tener otro tipo de metabolismo, o sea, se han encontrado que son proinflamatorios y que pasan a la sangre y que vuelve de nuevo la inflamación sistémica. Entonces, es una relación, digamos, importante de la salud de la microbiota en relación al desarrollo de esta enfermedad. Y me da la siguiente, Doris, por favor. O sea, en conclusión, digamos que es un desequilibrio que hay en la microbiota que va a favorecer a la activación inmune, que la microglía es un tipo de células cerebrales que están encargadas de las defensas, digamos, son parte del sistema inmune, pero que si se activan, digamos, sin una causa, pues lo que va a hacer es favorecer la inflamación, y esta inflamación pues también va a favorecer a su vez que la microbiota se altere. Entonces viene como el círculo vicioso, ¿no? Y me da la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, ¿qué es lo que yo encontré? En la investigación o la revisión más bien que hice de los estudios en internet, en PubMed sobre todo, sobre el ganoderma. ¿Por qué estoy diciendo el día de hoy, ¿no? El ganoderma tiene beneficios para nuestra microbiota porque en muchos estudios se encontró que mejoró la disbiosis. ¿Se acuerdan que era la disbiosis? El desequilibrio de la microbiota en general. Entonces va a ayudar a que de disbiosis pase a eubiosis, o sea, de desequilibrio vayamos al equilibrio, tanto de la microbiota como del microbioma, ¿no? Aumentó los ácidos grasos de cadena corta, que es lo que dijimos que comunicaba que comunicaba nuestro sistema nervioso con el intestino, que mejoró profundamente la función de la barrera intestinal. O sea, si mejora la barrera intestinal, pues se va a mejorar la absorción de los nutrientes, la secreción o excreción de las toxinas, de las endotoxinas, ¿verdad? Va a detener, digamos, a los microorganismos patógenos que puedan venir también del exterior. Inhibió los marcadores de la inflamación. Si no hay inflamación, pues, o sea, la inflamación tiene que ver directamente con el dolor, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las migrañas tienen que ver con esta neuroinflamación. Entonces, hasta para eso, que no está mencionado, digamos, explícitamente en la presentación o en el estudio que revisé, pero que sí es una realidad que la migraña también tiene que ver con neuroinflamación. Entonces, si se inhiben estas, pues lo más probable es que dejes de tener migraña, como yo. Y que también es un prometedor prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? Son los nutrientes que obtenemos de nuestra dieta que alimentan a los probióticos, que son pues nuestras bacterias buenas, digamos, ¿no? Y si las bacterias buenas están en equilibrio en relación a las malas, pues nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor, que acá no está puesto explícitamente, ¿verdad? No lo escribí, pero que al principio de la presentación vimos que una de las funciones de nuestra microbiota precisamente está completamente relacionada con el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? O sea que vamos a estar, si bien puede ser que te enfermes, tus probabilidades de recuperación van a ser pues, más rápidas, más eficaces, más prontas, y cada vez los espacios de que te vayas a enfermar van a ser más espaciados, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué el ganoderma de GanoExcel? Que eso también es importante decirlo, porque vamos a ver que nuestro ganoderma, además de que está comprobado científicamente que tiene 400 fitonutrientes, ¿sí? Que eso también lo podemos comprobar
en investigaciones científicas, 150 de esas son antioxidantes. Vamos a ver que tenemos el complejo B, vitaminas D, vitamina K, A, E, todas son necesarias para nuestro, o sea, para la piel, para muchas funciones, ¿no? Minerales como el calcio, el fósforo y el zinc, que también son muy importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso. La colina, que está relacionada también con la síntesis de los neurotransmisores, que dijimos que es lo que va a regular pues tanto nuestras funciones cognitivas como también emocionales y hasta sociales, ¿no? El germanio orgánico que va a ayudar a la mejor oxigenación, y la fibra que les decía, la fibra está relacionada también con el triptófano, que es un precursor de la serotonina, que nos va a ayudar también a este proceso del bienestar, de sentirnos bien. Obviamente, otra de las funciones es la evacuación, ¿no? A prevenir el estreñimiento, que es lo que mencionábamos, porque no es bueno estar estreñido, porque, o sea, todas las toxinas, toda tu basura que genera tu mismo organismo, ¿no? De lo que comiste y de la función normal de tus células, toda su basura la vuelves a recoger y vuelve hacia tu sangre y hasta tus células, ¿no? Entonces te vuelves a intoxicar de tus propias toxinas. Entonces, por eso es importante ir normal y regularmente al baño, ¿sí? Y bueno, algo importante de nuestro Ganoderma, como les decía, es que lo tenemos en el extracto, que es un extracto puro, donde solamente tenemos lo que son los beneficios del Ganoderma. Se le quita toda la toxicidad, es soluble en agua, en aceite y en alcohol, lo que hace que sea más eficaz esa absorción de los nutrientes y que realmente llegue hasta nuestras células, ¿sí? Algo importante del Ganoderma es que es un adaptógeno. Las características de los adaptógenos es que son inespecíficos, son reguladores y en este caso inocuos. ¿Por qué digo en este caso? Porque nosotros en GanoExcel tenemos el certificado HACCP, que es el que avala la inocuidad alimentaria, que quiere decir que desde el proceso en que se siembran las hifas, ¿sí? Se plantan en el medio orgánico con la temperatura ideal y todo en un ambiente óptimo para el buen desarrollo de este Ganoderma. Entonces, todo ese proceso está vigilado. Entonces, no es necesario como un control de calidad al final, porque el control de calidad se lleva en todo momento hasta que cierran la cajita de nuestros productos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, tener la seguridad y la certeza absoluta de que lo que estamos consumiendo es un producto seguro, ¿sí? ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, pues finalmente, pues muchas gracias. Como les decía, o sea, tenemos un producto de primer nivel, no solo avalado en México por la COFEPRIS, sino, como les decía, por este sello internacional HACCP, e incluso el sello Halal, que garantiza que es orgánico y con las mejores prácticas de calidad. Y bueno, ya saben las presentaciones. Bueno, acá no está el cereal. Lo siento, pero nos faltó el cereal, que si no lo han probado se los recomiendo mucho, porque el cereal además, o sea, tiene avena, tiene espirulina, o sea, tiene un montón de fibra y ayuda de una manera maravillosa a nuestra microbiota. Entonces, sí es importante, si no lo han probado, que lo prueben. Es un producto que es seguro para darle a la familia de cualquier edad, o sea, tanto desde niños hasta las personas mayores. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Care, por esta presentación por información tan valiosa, por compartirnos todos estos conocimientos, estas investigaciones que has hecho.
y pues para que nosotros podamos compartir con mayor certeza y podamos ayudar a más gente, sobre todo primero nosotros y de ahí poder compartir a más personas. Voy a despedir a los socios y a los invitados que nos están viendo por medio de Facebook y nos quedamos aquí para las preguntas. Muy buenas noches.